Jesús, que bendigas estos alimentos y no permitas que falte ninguna mesa. Purifica los alimentos, Dios. Bendícelos y sigue proveyendo, Padre, para el que no tiene, como siempre lo has hecho. En el nombre maravilloso de Jesús te damos muchísimas gracias, Padre eterno. Amén y amén. Pueden servir. Como cada semana estamos aquí dando el mensaje de la palabra del Señor. No inventamos absolutamente nada. Me gusta reiterar esto para que se den cuenta de que nosotros no inventamos nada, simplemente lo sacamos de las Escrituras tal y como el Señor Jesucristo lo dejó en su palabra. No queremos engañar a nadie, no queremos que crean que nosotros hablamos por nuestra propia cuenta. No es así. Es Dios el que habla a través de mí. Vamos a leerlo en la palabra del Señor y yo lo voy a explicar para que vean que el Señor es el que habla a través de mí. Gracias, Señor. Vean cómo dice, escuchen cómo dice Hechos, capítulo 17, versículo 30. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. ¿Escucharon esto? ¿Escucharon cómo dice? Que en el pasado la gente no entendía a Dios. Y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a toda la humanidad que cambie su manera de pensar y su manera de vivir. Antiguamente no había llegado Jesucristo. Hoy sabemos perfectamente que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Ya no ignoramos absolutamente nada. Dios es el que pagó un precio tremendo. Jesús es el que derramó su preciosa sangre por amor a ti y a mí. En el pasado no había esto, pero ahora sí. Ahora sabemos perfectamente que Jesucristo pagó un precio sumamente alto para que tú te puedas salvar, para que puedas recibir perdón de tus pecados, para que puedas recibir una vida eterna. Si tú obedeces, si tú le crees a Dios, si tú caminas con Él, si tú honras a Dios como Él te lo determina, entonces vas a tener una vida eterna. Pero tú sabes perfectamente todo lo que atravesó Jesucristo, lo sabes. Aunque no conozcas la palabra del Señor, lo ves en las películas. Por eso dice el Señor que ya no tiene ninguna excusa. Ahorita lo que tienes que hacer es tomar una decisión de arrepentirte, de entregar tu vida a Jesús, de caminar con Él, de pedirle perdón para que puedas ser perdonado, porque solamente Jesucristo puede perdonar pecados. Escucha cómo dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 1, versículo 20. Desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Escucharon? No tienen ninguna excusa. Ahora tenemos la palabra del Señor bien clara y bien precisa. Ahora sabemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Sabemos perfectamente quién murió por nosotros en la cruz. Lo sabemos. Pero la parte más importante, ¿valoras esto? ¿Estás valorando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz? ¿Estás valorando el sacrificio que hizo nuestro amado en la cruz del Calvario, muriendo por ti, dando su vida por ti? ¿Lo estás valorando? ¿O qué estás haciendo? ¿Estás ignorando? Bueno, ya no tienes excusa, dice la palabra del Señor. Ya no hay ninguna excusa. Antes pasó el Señor por alto estos pecados, porque no había remisión de pecado.
El Señor Jesucristo no había derramado su sangre para perdonar nuestros pecados. Ya no hay excusa, dice la palabra del Señor, de modo que ya no tienen excusa. Saben perfectamente que existe Dios, saben perfectamente que existe el diablo, pero eres tú y yo los que elegimos dónde quieres estar, dónde quieres pasar una eternidad. Eso tú lo vas a elegir, no yo ni tú, no yo voy a elegir por ti, eres tú el que va a elegir. Ya no hay excusa, dice la palabra del Señor. Sí, nosotros sabemos perfectamente que Jesús dio su vida por amor a nosotros. Así es que escucha cómo dice la palabra del Señor aquí en el libro de los Salmos, capítulo 1, del 1 al 6, texto por texto, o Juan 3:16, perdón, texto por texto. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Escucharon esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso ya no hay excusa, por todo lo que hizo nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz, por todo lo que sufrió en la cruz del Calvario. No hay ninguna excusa. No te puedes justificar por tu propia cuenta. Es nuestro amado Señor el que justifica. Si tú entregas tu vida, si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le crees al Señor, si tú te acercas a Él confiadamente, tranquilamente, para pedir perdón, con toda certeza, con toda seguridad, te va a perdonar nuestro amado Señor. Escucha. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlos por medio de Él. Dios no envió a Jesús al mundo para condenarlo, no. No, al contrario, Él vino a buscarte, a rescatarte, vino a perdonarte, vino a ofrecerte una vida eterna. Mira, yo traigo una vida eterna para ti, dice el Señor Jesucristo. Si no la quieres, ni manera. Pero ese precio ya fue pagado. Ya pagaron por tus pecados. Obviamente, si te arrepientes con todo tu corazón y enmendas tu camino delante de Dios y crees en el único Dios verdadero que se llama Jesús de Nazaret, si tú crees solamente en el Dios omnipotente que dio su vida por ti, que murió por ti, que fue avergonzado por ti, que fue lastimado, que fue desnudado nuestro amado Señor, que fue golpeado, que fue calumniado, que fue muerto en la cruz del Calvario. Precisamente por eso Él no vino a condenar, vino a salvar, vino a rescatar. Pero tú no quieres esta ayuda, no quieres esta bendición, no quieres esta vida eterna. Bueno, tú eliges, ojalá la quisieras, porque este es el plan y este es el propósito del Señor. Por eso nos usó el Señor, para que nosotros llevemos su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra del Señor. Escucha. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. No hay condenación. Yo creo que esta palabra es sumamente clara. No hay necesidad de que se explique tantas cosas. No hay condenación para los que le creen a Dios. O sea, tú puedes decir, si yo creo en Dios, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, hasta el mismo diablo. Pero creerle a Dios es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que el Señor quiere que hagamos, cómo quiere que nosotros nos portemos, cómo quiere que nosotros pensemos, cómo quiere que nosotros actuemos. ¿Por qué estamos haciendo esta obra? Precisamente porque estamos obedeciendo la voz de Dios. Vayan y lleven alimento a los que no tienen, cobertura, protección. Ese es el propósito. Estamos buscando un lugar para el que no tiene. Estamos buscando más recursos para darles de comer a los que no tienen. Es orden de Dios. Y nosotros nos estamos sometiendo a lo que Dios nos está demandando, porque es su palabra la que lo dice. Escucha cómo dice la palabra del Señor.
Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Escucharon? ¿Por qué no se acercan a Cristo? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque sus obras son malas, porque no quieren nada con el Señor, porque quieren hacer lo que se les pegue la gana, quieren pecar a la hora que se les pegue la gana. No porque allí te van a prohibir esto, no porque allí no te dejan hacer esto. No, no es así. Conforme vayas conociendo al Señor, conforme vayas conociendo su palabra, entonces tú te vas apartando de los pecados que al Señor abomina. Nosotros no prohibimos nada. Es el eterno Dios, el todopoderoso Dios. Es el que te da mandamientos y estatutos que tienes que guardar. Y si no los guardas, no los obedeces, te vas a arrepentir. Lo vas a lamentar gravemente si tú no guardas los mandamientos del Señor. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Todos los que hacen maldad, los que hacen pecado, odian la luz. Jesús es la luz. Jesús el Señor es la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Yo soy la luz del mundo, dice la palabra del Señor. Él es la luz. No quieres acercarte a Él para que te alumbre el Señor, para que veas claramente cómo le estás fallando a Dios, cómo estás ofendiendo a Dios con tus actos, con tus pecados. No te das cuenta, obviamente, porque no te quieres acercar a la luz. Ven a la luz, ven a Jesús. Él es la luz. Él te va a mostrar todo lo que estás haciendo mal. Él va a corregir tu camino. Él va a enderezar tus caminos. Así es que si no quieres acercarte a la luz es porque te gusta el pecado, te gusta hacer lo que haces, te gusta pensar como piensas, te gusta actuar como actúas, te gusta hacer la voluntad del enemigo y no la de Dios. Escucha esto, no dejes que nadie te engañe, no permitas que nadie te manipule. Piensa y analiza que esta es palabra de Dios. Escucha cómo dice el Salmo. Último capítulo. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Los que hacen lo correcto se acercan a la luz. Acércate a Jesús para que hagas lo recto, para que hagas lo que a Dios le agrada, no lo que tú quieras hacer, no lo que te digan que hagas. Haz lo que tu corazón te dicte. Si no quieres acercarte a Dios, es tu propia voluntad, pero no dejes que nadie te manipule, no dejes que nadie te engañe. Dios es real, aunque no lo puedas ver aquí, pero te voy a decir algo que es muy real. Dice la palabra del Señor que donde están dos o más congregados en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Él está escuchando absolutamente todo. A Él no se le va a pasar por alto absolutamente nada. Te lo digo con todo el corazón. Y si no lo crees, lee la palabra, lee la Biblia. Escucha cómo dice el Salmo 1, del 1 al 6. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Qué alegría, qué bendición es que tú no le hagas caso a los que se burlan de la palabra del Señor, que se burlan del Señor. No importa si te burlas de mí, no pasa nada. Si de mí te burlaras, no pasaría absolutamente nada. Pero si yo te hablo de la palabra de Dios y te burlas de mí, no de mí te estás burlando, sino del mismo Dios. Porque es la palabra del Señor que nosotros te estamos dando. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es importante que medites en la palabra. ¿Es cierto lo que estás diciendo, Señor? Habla con Dios, háblale,
Háblale, clama a mí, yo te voy a responder, dice el Señor. Pero tienes que leer su palabra, si no, vas a ignorar todo esto y en tu ignorancia vas a perecer. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Si tú sigues la ley de Dios, mira, aunque hayan problemas, tú siempre vas a estar firme en las cosas de Dios. Aunque hayan dificultades, el Señor siempre va a estar contigo ayudándote. Y siempre vas a estar gozoso, feliz. No vas a estar desesperado. No vas a querer matarte. No vas a querer meterte en el vicio, sino que vas a salir adelante porque Dios está contigo. Pero mira lo contrario, escucha lo contrario. Mira, escucha cómo dice la Biblia. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Donde quiera que sea te lleva el enemigo, te lleva de un lado para otro, que haga lo que le pegue la gana al enemigo y tú obedeciendo. ¿Pero por qué? Porque no le haces caso a Dios, porque no tomas en cuenta al Señor, al creador de tu vida, al que te sostiene, al que te da todas las cosas, al que te provee. Por Él estás caminando por aquí, por Él existes, absolutamente por Él. Así es que si no quieres reconocer esto, qué tristeza me da, de verdad. Escucha. Aquellos serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Qué tristeza. Ojalá puedan asimilar esta palabra. Los pecadores no tendrán parte con los justos. Así es que allí, verdaderamente ahí vas a llorar. Verdaderamente ahí vas a sufrir. Porque lo dice la palabra del Señor. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se va a levantar el malo en la congregación de los justos, dice la palabra del Señor. O sea, que no van a ser librados del juicio de Dios. Dios es bueno, Dios es amoroso, y precisamente por eso te da el tiempo suficiente para que enmendes, para que recapacites. Te dio libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo. No vas a ser engañado de ninguna manera. Por eso no vas a ser justificado, porque ya sabes, porque ya entiendes, porque comprendes perfectamente quién es el que está hablando a través de la palabra. El Señor Jesucristo está hablando. Así es que préstale atención a esta palabra que es fiel y verdadera. Escucha. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Cuando habla de justos, no es porque nosotros lo merezcamos, no. Es porque ya le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Es precisamente por esto, porque el Señor Jesucristo se ha llevado nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos, aceptamos, nos rendimos a los pies de Jesucristo para honrar su nombre, para obedecerle, para caminar en integridad delante de Él. En el nombre precioso de Jesús te digo y te aconsejo, porque luego va a ser demasiadamente tarde. Luego va a ser demasiadamente tarde. Escucha, quiero que escuches cómo el Señor nos advierte, cómo el Señor extiende su mano, cómo el Señor nos avisa para que no perezcamos, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a arrepentirse. Escucha cómo dice la palabra en Proverbios capítulo 1, versículo 3. 23, perdón, sí, adelante. Vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. ¿Escucharon? No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. No prestaron atención a mi consejo, rechazaron. Mira, yo te aseguro, solo quiero que te imagines cómo es el enemigo. Si aquí se estuviera diciendo vaciladas en doble sentido, groserías, estuviera yo rodeado de gente que me esté aplaudiendo. Pero como estoy hablando de Jesucristo, ignoran esto.
Mira, yo te quiero dar un consejo, dice el Señor, acércate. Yo no quiero destruirte. Yo no quiero que tú pagues las consecuencias. Yo no quiero que tú te mueras, que te pierdas. No quiero que tú te vayas a una perdición eterna. Vengan a mi consejo, escuchen mi consejo, dice el Señor. Continúa. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. ¿Escucharon? Qué triste es esto. Si no estás prestando atención a esto, esto no quiere decir que vayas a ser justificado. Si no estás prestando atención es porque no quieres prestar atención, porque no quieres saber nada del Señor. Es precisamente por esto. Por eso dice, escuchen claramente, presten atención de lo que estoy diciendo. ¿Para qué? Para que te libres de la condenación eterna, para que te libres del castigo eterno, porque va a venir repentinamente como un torbellino, así va a venir. Escucha. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón, y la angustia y la aflicción los abrume. ¿Escucharon cómo vienen los problemas naturales? ¿Cómo vienen las tormentas? Vienen a destruir, vienen a hacer estragos. Cuando venga este momento, en verdad, vas a llamar al Señor, vas a clamar, te vas a poner de rodillas, pero el Señor ya tiene cerrados sus oídos cuando esto ocurra, porque despreciaste al Señor, porque no tomaste en cuenta esta palabra que es fiel y verdadera. No tomaste en cuenta al Señor, lo despreciaste. También Él va a cerrar sus oídos, porque tuviste la oportunidad y no la aprovechaste. Tuviste la libertad y la despreciaste. Por eso dice el Señor, yo voy a cerrar mis oídos cuando tú estés clamando a mí, y ya no va a haber oportunidad. Escucha esto. Entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Si no te da miedo esto, qué tristeza de verdad. Si no te da miedo esta palabra, mira, va a pasar el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto habita va a pasar. Pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. O sea, todo lo que dicen las Escrituras tiene que ocurrir. Tarde que temprano, todo lo que dice la palabra de Dios tiene que ocurrir. Porque el mismo Señor escribió esto. Con el dedo de su mano lo escribió. Así es que tú sabes, ya estás avisado, ya no ignoras absolutamente nada. Ya el Señor te está hablando claramente y preciso. Así es que en el nombre de Cristo te invito a reflexionar en esta palabra. Escucha esto. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando les corregía, dice el Señor. No prestaron nada de atención. No quisieron nada con el Señor. Date cuenta que tú necesitas de Dios. Él no necesita de ti, entiende esto. Él no te está buscando porque quiere que le adores. Él tiene millones de millones y millares de millares de ángeles que le están adorando. Aunque también si somos elegidos para servirle a Dios, es obvio, porque tenemos que estar agradecidos con Él. Pero no nos necesita Él a nosotros. Nosotros le necesitamos a Él. Dependemos totalmente de Dios. Puedes tener muchos estudios, puedes tener una empresa grandísima, pero siempre vas a necesitar de Dios. No eres autosuficiente, dependes totalmente de Dios, aunque tú no lo reconozcas. En el nombre de Jesús, escucha. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Los simples se apartan de mí hasta la muerte. O sea, no van a querer nada con Dios. Creo en Dios. No es lo mismo, les repito.
No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a Dios es hacer la voluntad de Dios. Es caminar conforme de acuerdo a la palabra de Dios. No es simplemente creer en Dios. No es solamente creer en Dios. Porque hasta el mismo enemigo cree en Dios. Pero no hace la voluntad de Dios, igual que muchísima gente no hace la voluntad de Dios. No hay ninguna esperanza para esta gente cuando se muera. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y amarle en tanto que está cercano. Ahorita que tienes vida, tienes esperanza de una vida eterna. Ahorita que tienes vida, tienes esperanza de un perdón de tus pecados. Ahora mismo tienes oportunidad. Una vez de que cierren los ojos en este planeta Tierra, ya no tienes ninguna oportunidad, aunque clamen por ti 20,000 veces o 100,000 veces, ya no vas a tener ninguna oportunidad. En el nombre de Cristo te digo. Pero escucha, si tú atiendes a esta palabra, ve cómo vas a vivir tranquilamente, confiado, sin temor de ningún mal. Escucha esto. Pero todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Escuchar significa poner por obra todo lo que ya oí. Todo lo que estoy oyendo de la palabra del Señor, ya lo oí. Eso significa escuchar, poner por obra. El que me oye vivirá tranquilamente sin temor de ningún mal. En el nombre del Señor. Escucha cómo dice la palabra del Señor. Aquí en el libro de Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 23. Esta es la oportunidad que tienes. Esta es la oportunidad. Ya pagó el Señor. Ya entregó su vida por ti. Ya pagó tus pecados. Es cuestión de que tú te doblegues a los pies de Cristo. Es cuestión de que tú reconozcas quién es Dios, el único Dios verdadero. Fuera de Él no hay más, no existe más, ni ha existido más. Él es el único Dios. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios no hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe. Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. ¿Escuchaste? Puedes ser justificado, justificada. Es cuestión de que pongas la mirada en el Señor Jesús. Es cuestión de que tú le creas. Es cuestión de que tú te rindas a los pies de Cristo. Es cuestión de que tú le pidas perdón a Dios y reconozcas quién te creó a ti, quién te sostiene. Solamente Dios. Justificados pues por la sangre de Cristo. Todos estábamos listos para el infierno, pero cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos transformó, Él nos cambió. Y ahorita le obedecemos a Él y le seguimos a Él en el nombre poderoso de Cristo. Ok, pues gloria a Dios. Voy a hacer una oración y si quieres un consejo, puedes acercarte a nosotros. ¿Tienes alguna duda? Acércate, te podemos enseñar. Voy a hacer una oración y nos vamos a quedar un momento aquí por si tienes alguna duda. Amado Dios, grande eres y maravilloso y poderoso eres, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el imperio, todo el honor. Señor, grande y maravilloso eres, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, que perdonas la maldad, que perdonas el pecado, que perdonas la iniquidad, pero de ningún modo tendrás por inocente al malvado. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu trate con cada persona que ha escuchado este mensaje, porque tú no quieres que nadie perezca, Señor, pero todos que procedan a arrepentirse. Señor, yo te ruego que los bendigas, que los ayudes a comprender y a entender que esto no es ninguna religión. Nosotros no predicamos ninguna religión, predicamos a Jesucristo,
crucificado y resucitado de entre los muertos. Ese es nuestro amado Señor a que nosotros servimos. Dios te bendiga y ojalá que recapacites en esta palabra. Ojalá verdaderamente que tú enmendes tu camino y te acerques a Dios con un corazón dispuesto a honrarlo, a obedecerlo, a darle todo de ti. Amén. Cualquier cosa, estamos aquí, vamos a estar un rato en el nombre de Jesús.